Buenas tardes, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Para nuestro sermón de esta tarde quiero pedirles que por favor me acompañen con las escrituras a la segunda epístola a Timoteo del apóstol Pablo, en el capítulo 3, y vamos a leer dos versículos, el versículo 14 y 15. Y en esta oportunidad yo quisiera hacer una segunda enseñanza acerca de lo que es la familia, la crianza de los hijos en el hogar, y vamos a llamar a esta enseñanza de esta tarde criando hijos piadosos, que va a ser una segunda parte. La primera, habíamos visto nosotros cómo es que Elí había mal criado a sus hijos y la consecuencia, ¿no?, de ese descuido del deber que todo padre y toda mamá debe tener cuando ya tiene una familia. Yo sé que en nuestra congregación no todos tenemos hijos en edad pequeña, pero también algún día los vamos a tener. Podemos, como yo les había hablado antes a ustedes, podemos también aconsejar a nuestros familiares acerca de la crianza de los niños, ¿no? Cómo es la crianza. Entonces, vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice la Escritura: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estas dos enseñanzas tuvieron su nacimiento en mi corazón a partir de cómo es que estaba viendo yo la generación actual de compatriotas nuestros. Yo creo que este es un problema generalizado. Cómo es que las generaciones de jóvenes ahora están por todo el mundo, ¿no? Cómo nosotros podemos ver una decadencia moral, una decadencia de conocimiento, una decadencia de pensamiento crítico. Yo veo una juventud que está cada vez más llevada y arrastrada por aquello que es pecaminoso, por aquello que contradice todo lo que es Dios. Y no nos extraña pues de que ahora nosotros podamos escuchar también, y lo hemos conversado entre nosotros, acerca de el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no?, entre personas del mismo sexo. Y ante esta avalancha, podemos decir, de esta corriente liberal en lo cultural, o marxista cultural, como se le llama, una respuesta de un ala conservadora, podemos decir, y lo hemos percibido más, hermanos, en este tiempo de tanta crisis política que hemos tenido en nuestro país, ¿no? La respuesta a esta forma de propuesta de algunos candidatos electorales ha sido una de un partido que dice que es conservador y que dijo de que ellos defendían la familia. Pero ¿qué cosa es defender la familia, no? O sea, nosotros tenemos que también escarbar un poco más, ¿no? O sea, ¿qué cosa es para ti defender la familia? ¿Y qué cosa para mí, desde una cosmovisión bíblica, defender la familia? Defender la familia, hermanos, no es solamente el matrimonio entre un varón y una mujer. Eso no es defender la familia. Eso es una parte, pues, podemos llamar no completa, no está todo completo ahí, ¿no? Defender la familia es defender los roles que Dios ha establecido para el marido y para la mujer y para los hijos. Eso es defender la familia. Porque esas mismas agrupaciones políticas que hablan de la defensa de la familia, hablan también de la mujer, y que la mujer debe de estar empoderada y la mujer debe de participar. Es decir, la mujer debe de salir de su casa y trabajar igual que el varón. Y eso no es defender la familia. Yo creo que eso es una causa más bien para que las siguientes generaciones sigan creciendo de la manera como es que vemos generaciones ahora, ¿no? Y por eso es que yo, hermanos, he sentido en mi corazón conversar un poco acerca de la crianza de los hijos. Hubo un tiempo en que yo me hice esta pregunta: ¿por qué no duró mucho el tiempo, la generación de los puritanos ingleses? Como ustedes saben, hermanos, por la misericordia del Señor, yo hace muchísimos años, cuando el Señor me salvó y tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos, fui a una iglesia donde tenían una biblioteca con mucha literatura puritana, en inglés y en español.
Fue una bendición para mí llegar ahí, fue una bendición para mí leer a Spurgeon. Spurgeon fue criado también dentro de lo que podemos llamar la tradición puritana. La tradición puritana. Él dice que en su biblioteca tenía como 12,000 tomos, 12,000 libros, y la gran mayoría de ellos eran de autores puritanos. Por eso es que nosotros podemos hallar una diferencia entre la predicación de Spurgeon de aquel tiempo y la diferencia de muchos bautistas en nuestros tiempos. Era una predicación puritana. Pero ¿por qué el puritanismo, que fue conocido como la época dorada de la iglesia, duró prácticamente una generación y media? Y después se acabó. Ya no había más puritanismo. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, es de que en la voluntad del Señor, esa generación que estuvo en Europa, estuvo en Holanda y estuvo también en los Estados Unidos, pues el Señor en su consejo permitió que fuese así. Permitió que fuese así. Descansa pues en el consejo del Señor, y el cual ninguno de nosotros conoce, pero como dicen las Escrituras, como padres debemos cumplir con los deberes que el Señor nos ha dado en cuanto a la crianza de los hijos. Los puritanos escribieron mucho acerca de cómo es que debe ser la crianza de los hijos, cómo es que deben ser la crianza de los hijos. Y en esta oportunidad, hermanos, yo quisiera que veamos cómo es que debe ser la crianza de los hijos a partir de las oraciones que nosotros como padres hacemos por nuestros hijos. Cómo es que lo mismo que le pedimos al Señor, no lo dejamos solamente en el terreno del Señor, sino que nosotros tenemos que ocuparnos de todo eso. Entonces, para que nosotros tengamos pues esta meditación, vamos a utilizar las oraciones que cada padre está haciendo por sus hijos, pero llevadas a la práctica y desde un punto de vista de la Escritura. Pero los puritanos enseñaron mucho. Hay mucha literatura puritana, la mayoría está en idioma inglés, pero por la misericordia del Señor tenemos también literatura acerca de este importante tema en español. Porque, hermanos, cuando la familia anda mal, la nación anda mal. Eso sí tenemos nosotros que saber. Y si en algún momento nosotros estamos pensando en cómo es que nuestro país o el mundo puede ser recompuesto, cómo es que nuestro país puede volver a esos valores morales conservadores o valores morales tradicionales, esa obra comienza en la casa, no en la escuela. Ya les dije, en la escuela no, en la casa. Porque en la casa los padres educamos a nuestros hijos y los mandamos a la escuela, ¿para qué? Para que allá le enseñen matemáticas, inglés, geografía y todas esas materias que, bueno, los profesionales estudian, ¿no?, para poder enseñar. Entonces la Biblia y la experiencia pues nos enseñan también, a partir de la experiencia puritana, en que esos hombres sumamente piadosos, de la edad dorada de la iglesia, aunque enseñaron bien a sus hijos, esas generaciones de hijos y de nietos, no necesariamente todos ellos fueron iguales como sus padres. Entonces, lo que les quiero decir de antemano es que la Biblia y la experiencia, como les digo, nos enseñan que no necesariamente una crianza bíblica de los hijos termina en la conversión de ellos. No necesariamente. Pero de lo que sí debemos estar plenamente seguros es que sin la instrucción de las Escrituras a ellos desde una temprana edad, las posibilidades de su salvación son menores, aunque no imposibles. Son menores, aunque no imposibles. La Escritura nos enseña que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios en Romanos 10:17. Y los hijos de los creyentes deberían escuchar la enseñanza de las Escrituras de sus propios padres. De sus propios padres. Y el último domingo, pues yo les había dicho que habíamos conversado acerca de la forma como es que Elí había criado a sus dos hijos, y nosotros notamos ahí que la Escritura nos enseñó que él nunca estorbó a sus hijos, nunca los estorbó. Fue un padre que honró a sus hijos más que a Dios, y los efectos de aquella manera de criarlos terminó en la condenación eterna de ellos. Y este suceso está registrado en las Escrituras para que nosotros aprendamos de aquellos errores en que cayeron los santos del pasado, no para repetirlos. No para repetirlos. Yo comencé hablando de este tema porque es evidente para todos nosotros que la generación de hoy es una generación que es fácilmente manipulada,
es una generación que carece de principios morales conservadores, es una generación que a lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo, y que sin embargo parece que todo esto es motivo de orgullo y jactancia de ellos. Eso es algo tremendo para mí. Parece que eso fue ese motivo como para que ellos reciban halago de los demás, del prójimo. Y esto pues es el resultado de la falta de crianza de ellos en el hogar. Y es evidente que es el resultado del abandono. Hermanos, un hijo abandonado no es un hijo que está en la calle, sin techo, sin comida, sin vestido. Eso no es un hijo abandonado. Hay hijos abandonados que también están dentro de sus casas, cómodamente acostados en un sofá, pero que sus padres nunca están con ellos. Ellos también son abandonados. Y tenemos que verlo, hermanos, desde esta perspectiva, porque si nosotros no reconocemos la enfermedad, nunca vamos a poder aplicar bien la cura. Y en nuestros dos versículos vemos a 3 generaciones de cristianos. Está la abuela, Loida, está la hija, Eunice, y está el nieto, Timoteo. 3 generaciones de cristianos. Y sería bueno recordar el contexto de estos 2 pasajes que hemos leído nosotros en esta tarde. Yo quisiera que abramos ahí nomás en la escritura. Hemos leído versículos 14 y 15, pero vamos a leer otra vez en el mismo capítulo 3, pero desde el versículo 1 al 5. Miren cómo es que está el contexto de nuestro pasaje. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hermano, esta es una lista de pecados que nosotros vemos que colman nuestra sociedad. Son una lista de pecados que nosotros lo encontramos en la generación actual. Desobediencia a los padres, intemperables, calumniadores, implacables. Todo esto es una característica de la juventud actual, de la generación actual. Pero no solamente, hermanos, en el ámbito secular, sino también estos mismos pecados pueden ser que estén infiltrados dentro de la iglesia. Por eso es que viene la advertencia al final. Dice que tendrán apariencias de piedad. ¿Quién tiene apariencia de piedad si no es aquella persona que ha hecho una profesión de fe falsa en Cristo, que se reúne en una congregación? Tal vez están en el club. Yo les llamo un club, no un ministerio de jóvenes. Porque ahora tenemos el club de los párvulos, el club de los niños, el club de los adolescentes, el club de los jóvenes. Y hasta a veces hay el club de los adultos. Les llaman ellos ministerios. Pero la Escritura no enseña de eso. Y los tiempos son peligrosos, es lo que nos dice este versículo. Fuera de la iglesia local, pero también es dentro de la iglesia local. Por eso es que el mensaje que nosotros traemos acerca de la crianza de los hijos es pertinente para toda iglesia. Toda iglesia. Pero a pesar, hermanos, que nosotros nos encontramos viviendo en una sociedad caracterizada por todos estos males, nosotros debemos instruir a nuestros hijos con la fe y la esperanza de que ellos van a ser salvados. Esa es la actitud de todo padre. Cuando predicamos el Evangelio a nuestros hijos es con la esperanza en nuestro corazón, el deseo profundo de que el Señor tenga misericordia de ellos y los salve, los salve. Miren, el pastor Charles Spurgeon, como yo les había comentado, él escribió sobre el tema de la crianza de los hijos piadosos. No sé si es que está en español, voy a buscarlo, pero yo lo tengo en inglés. Y allí en una página web que yo estaba también revisando un poco acerca de esto, si es que lo podía conseguir en español, hay 13 citas las cuales yo les voy a leer a continuación. Estas notas, hermanos,
yo se las voy a pasar a ustedes por el medio del grupo de WhatsApp, porque así a mí me interesa de que ustedes puedan tener también este material, ¿no? Y lo puedan compartir también, sea totalmente o por partes, tal vez con un hermano, una hermana, un familiar que esté criando hijos. Voy a leer entonces las 13 citas que se extraen de esa obra que se llama Crianza de los Hijos Piadosos. 1. Tan pronto como un niño puede perderse, es posible salvarlo. 2. Ya sea que enseñemos la verdad a los jóvenes cristianos o no, el diablo se asegurará de enseñarles el error. 3. Los niños imitarán a sus padres en sus vicios, rara vez en su arrepentimiento. 4. Algunos de los peores hombres han sido hijos de padres piadosos. 5. Si nunca tenemos dolores de cabeza por haber reprendido a nuestros hijos, tendremos muchos dolores de cabeza cuando crezcan. 6. No debemos esperar ver a nuestros hijos bendecidos a menos que nosotros mismos crezcamos en la gracia. 7. Qué bendición tener a nuestros hijos alistados en el ejército de Cristo. 8. Si quieres a los hombres eminentes en la iglesia de Dios, búscalos entre los que se convirtieron en la juventud. 9. Espero que rara vez doblemos la rodilla sin orar por nuestros hijos. 10. No pueden orar por sus hijos si no oran por ustedes mismos. 11. No es tu instrucción la que puede salvar las almas de tus hijos, es la bendición de Dios, el Espíritu Santo, que acompaña tus labores. 12. No es muy fácil, lo sé, predicar a Cristo a los niños pequeños, pero no hay nada más que valga la pena predicar. 13. Danos los primeros 7 años de un niño con la gracia de Dios y podremos desafiar al mundo, a la carne y al diablo. Ese es el pensamiento de Spurgeon. Los tiempos son peligrosos, pero debemos abocarnos a nuestro deber con nuestros hijos, poniendo nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Y como mencioné, hermanos, en nuestros 2 versículos vemos a 3 generaciones de cristianos: la abuela Loida, la hija Eunice y al nieto Timoteo. Y esto nos recuerda a nosotros la palabra o la manera en que la palabra de Dios debe ser predicada a nuestros hijos, pero también a nuestros nietos. También a nuestros nietos, si es que los tenemos algún día. Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Si nosotros somos abuelos, en algún momento, tenemos, hermanos, que también asumir parte de la crianza de los nietos. Instruir a nuestros propios hijos, si son creyentes, cómo hacerlo. Pero si ellos, nuestros hijos, no son creyentes, deberíamos también involucrarnos nosotros en la instrucción piadosa de los nietos. Es lo que dice la Escritura. Otra de las cosas que también tenemos que recordar en estas 3 generaciones de creyentes, la abuela, la mamá y el hijo, es que el padre de Timoteo era incrédulo. Era incrédulo. Y eso no fue un obstáculo para la salvación del joven pastor. Y debemos poner pues nuestra mirada en Dios y no en nosotros mismos, confiando en que su palabra no volverá vacía, como dice Isaías 55:11. Su palabra no va a volver vacía. Tenemos que echar la semilla en el corazón de los niños desde su más temprana edad. Y es el Señor quien va a hacer cobrar raíces y que crezca ahí un hijo piadoso, una hija piadosa. La Escritura nos enseña a nosotros de esta manera también. En Deuteronomio 6, versículos 1 y 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y el hijo de tu hijo. Hermanos, la Escritura contiene muchos mandamientos e instrucciones acerca de la crianza de los hijos, como para escribir tratados inmensos
como lo hicieron los puritanos y como yo les estaba refiriendo. Sin embargo, con la ayuda del Señor vamos a ver solamente algunos cuantos pasajes. Hay una advertencia que debemos tener siempre presente nosotros. Una cosa, miren, yo quisiera que esto lo tengamos presente. Una cosa es enseñar moralidad a nuestros hijos. Una cosa es enseñarle moralidad y otra cosa muy diferente es enseñarles el camino del Señor. Hay que ver esa diferencia. ¿Estoy educando a mi hijo dentro de la moralidad o estoy educando a mi hijo en los caminos del Señor? ¿Cómo es que nosotros hacemos la diferencia entre enseñarles moralidad y enseñarles los caminos del Señor? Y es que siempre debemos recordarles que lo que les instruimos son mandamientos del Señor. Siempre. Si les vamos a decir, hijo, robar es malo, no debemos quedarnos ahí. Debemos decir, hijo, robar es malo porque el Señor así lo dice. Aquí está en su palabra. Cuando nosotros hablamos de que son los mandamientos del Señor, lo que les enseñamos a ellos es para que ellos aprendan a temer al Señor, para que teman al Señor y se conduzcan por la vida en ese temor. Sean ellos creyentes o incrédulos, los principios de Dios deben ser establecidos por los padres, en tanto que los hijos están viviendo bajo su techo. Va a llegar un momento en que los hijos, hermanos, van a salir de la casa. En ese momento ya no van a estar bajo nuestra cobertura, ya no van a estar bajo nuestra responsabilidad. Pero mientras ellos estén viviendo con nosotros, tienen que acomodarse a lo que la palabra de Dios enseña. Y eso lo aprendemos nosotros desde nuestra casa, aun cuando éramos incrédulos. Hermanos, a mí me prohibieron siempre que yo vivía en mi casa, llegar a mi casa borracho. Yo era incrédulo y mis padres eran incrédulos. A mí me prohibieron llevar cualquier enamorada, cualquier amiga que yo tuviese en mi casa. A mí me prohibieron llegar a mi casa con olor a cigarro también. Padres incrédulos. Pero ellos establecían los principios sobre los cuales yo debía vivir en la casa de ellos. Y como creyentes, nosotros también debemos poner principios en nuestras casas para nuestros hijos, mientras ellos estén viviendo bajo nuestro techo y bajo nuestra responsabilidad, enseñándoles que todo lo que les mandamos a ellos es el mandamiento del Señor. Yo recuerdo mucho de que había una vez una hermana que está en una ciudad diferente a la de Lima, que ella pues tenía su tienda. La hermana en su tienda vendía cosas que no eran pecaminosas, pero una vez que la hermana había caído enferma, el hijo comenzó a introducir en la tienda para vender también licor, cigarrillos y cosas que definitivamente no debería de vender en esa tienda. ¿Qué hacer cuando un cristiano tiene su tienda y el hijo quiere comenzar a vender cosas que no son permitidas por la palabra del Señor? Pues el padre debe decirle, sabes, tú no puedes hacer esto en esta casa. Tú no puedes hacer eso en esa tienda, yo te lo prohíbo. ¿O qué pasa si es que el hijo ya grande quiere llevar a la casa del papá a la enamorada para convivir con ella en ese techo? Fornicación. ¿Qué cosa debería hacer el padre? ¿Consentirlo? Absolutamente no. Absolutamente no. Hermanos, nosotros tenemos que establecer de que nuestras casas es un reino del Señor. Y se conduce en esa casa bajo las normas que el Señor establece. Mientras tú vivas bajo mi techo, hay que decirle a los hijos, tú vas a vivir bajo lo que Dios ordena en esta palabra. Si no lo hacemos así, hermanos, ellos nunca van a tomar en serio las palabras del Señor, porque van a darse cuenta que nosotros mismos no tomamos en serio los mandamientos de Dios. Y vamos a ser como Elí, y nuestros hijos serán como los hijos de Elí, terminando en una generación como la que nosotros vemos ahora. Yo quisiera que tomemos, como les dije, el ejemplo de nuestras oraciones por nuestros hijos, para que a partir de nuestras peticiones a Dios, actuemos nosotros aquí en la tierra. Hermanos, Dios es soberano, por supuesto que es soberano, pero nosotros somos responsables también.
Así como el Señor es soberano en la salvación, el Señor nos manda a hacer algo a nosotros como iglesia, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros oramos al Señor por la salvación de los hombres, pero también tenemos que predicar a los hombres la salvación de Dios. Es igual por nuestros hijos. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, no podemos decir, bueno, Señor, ya oré, ese es asunto tuyo, ahora yo me voy por aquí a hacer mis cosas. Absolutamente no. Absolutamente no. Si oramos para la salvación de nuestros hijos, entonces debemos actuar predicándoles a ellos el Evangelio. ¿O cómo se van a salvar? ¿O quién les va a predicar a ellos? ¿Va a venir un ángel, se va a meter por nuestra ventana y le va a predicar a nuestros hijos? Pablo escribió en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Miren cómo escribe Pablo. Él oraba a Dios por la salvación de los judíos. Pero ¿qué era lo que él hacía después? En el libro de los Hechos nosotros vemos que cuando él salía en sus viajes misioneros, cada día sábado él entraba en la sinagoga de los judíos por quienes había orado para salvación, para predicarle el Evangelio. No se quedó solamente en la oración. No era, Señor, yo ya oré y ahora tú te encargas de todo esto, yo voy a hacer mis cosas por aquí. Igual nosotros. Es igual para nosotros. Nosotros oramos por la salvación de nuestros hijos, pues hay que predicarles a ellos el Evangelio también. Si deseamos verdaderamente la salvación de nuestros hijos, debemos verdaderamente también predicarles a ellos el Evangelio. Y eso es ser consistente. Ser consistente con la enseñanza bíblica. Bíblica. Otra oración que nosotros hacemos por nuestros hijos es la siguiente. Si oramos para que nuestros hijos aborrezcan y se aparten del pecado, entonces debemos instruirlos a ellos en ese camino. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hermanos, nosotros vivimos en días en que se habla con liviandad del pecado. Se habla con liviandad del pecado. Algunos lo llaman pecadillos, ¿no? Cuando los hijos pecan, es un pecadillo, es una travesura también. No, se llama pecado. Se llama pecado. Cuando la Biblia enseña que el pecado es sumamente pecaminoso para el Señor y que es muy grave para el alma de los hombres, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y eso tenemos que instruir a nuestros hijos. Como yo les dije anteriormente, cuando yo era mundano, mi preparación como padre para la paternidad era del mundo. Yo me había hecho de libros del mundo. Y cuando yo comenzaba a leer los libros del mundo, me daba cuenta de que lo que ellos me aconsejaban a mí, esos autores, era diferente a cómo yo había sido criado. Los libros modernos afirman que a los niños ni siquiera se le debe levantar la voz. Y menos usar la vara. Porque eso es violencia, dicen. Si tú le levantas la voz y le hablas seriamente, duramente, cuando ellos hacen algo malo, es violencia verbal para el niño. Hermanos, eso no es violencia. El Salmo 119, 71, voy a leer de la versión de la Reina Valera avanzada de 1989, dice, bueno me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes. Bueno me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes. Ese debe ser el pensamiento de nuestros hijos cuando crezcan. Como ciertamente lo ha sido, hermanos, en mi tiempo, y yo creo que también en el tiempo de ustedes. ¿Quién no ha terminado acercándose a su mamá y diciéndole, mamá, muchas gracias porque me prohibiste esto? Mamá, gracias porque me disciplinaste por esto. Ahora entiendo, mamá, por qué tú me prohibías todo esto de acá, por qué me afligías. Pero la Biblia lo pone diferente, dice, bueno me es haber sido afligido.
Afligido. ¿Para qué? Para que aprendiera tus leyes. El diccionario Vine del Antiguo Testamento dice que la palabra afligido significa, a menudo, aná, así se llama esa palabra en hebreo, expresa un tratamiento duro y penoso. O sea, bueno es haber sido tratado con dureza, porque así yo he aprendido tus leyes. Nosotros tenemos que pensar, hermanos, tenemos que aprender a separar la paja del trigo. Tenemos que aprender a separar la enseñanza, la instrucción bíblica para criar a nuestros hijos de cualquier otra enseñanza secular. Porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Otra oración. Nosotros también oramos para que el maligno no toque a nuestros hijos. ¿O no oramos así? Oramos para que Satanás no toque a nuestros hijos. Y esa precisamente fue la oración sacerdotal del Señor Jesús en Juan 17. Allí dice en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Nosotros también no oramos así. ¿Y qué hacemos nosotros para protegerlos? ¿O acaso solamente es una tarea de Dios protegerlos del maligno? Por ejemplo, ¿vigilamos sus compañías? ¿O solamente oramos al Señor? Sin preocuparnos con quiénes están andando nuestros hijos. ¿Vigilamos sus compañías o no vigilamos sus compañías? ¿Investigamos con quiénes andan ellos? Proverbios 1, versículos 10 y 11. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Mira la advertencia que el Señor nos hace como padres. Es la misma advertencia y la acción que debemos de tener nosotros. No solamente orar para que Satanás tome ventaja de ellos, sino también procurar nosotros con nuestro consejo y aún con nuestro castigo, para que Satanás no tome ventaja de ellos. Pero el versículo 15 y 16 del capítulo 1 de Proverbios dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿Cuántas veces nuestros padres también han actuado así con nosotros? Yo les he contado o les compartí, hermanos, el domingo pasado, cuántas prohibiciones yo tenía de mis padres a no juntarme con tal, con fulano de tal o con mengano. Y uno termina agradeciéndolo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la Biblia. Por eso es que vigilamos las compañías con quienes andan ellos para protegerlos del maligno. Y otra pregunta, ¿vigilamos lo que ellos ven en la televisión? Claro, nosotros queremos que el maligno no los atrape, pero vigilamos lo que ellos ven en la televisión. ¿O vigilamos sus conversaciones? ¿Qué es lo que ellos hablan? Si es que le hemos dado teléfono a uno de nuestros hijos porque es necesario el teléfono, porque tiene que estudiar un poco lejos de casa, revisamos ese teléfono, revisamos qué hay ahí, revisamos el historial de la computadora a ver qué sitios son los que ellos están mirando. Tenemos filtro parental en la computadora de tal manera que no puedan tener acceso a nada que no sea apropiado para ellos. Claro, nosotros oramos para que Satanás no los toque, pero ¿qué hacemos para protegerlo también nosotros? Hay que ver lo que ellos ven, hay que vigilar lo que ellos ven. Mire cómo dice el Proverbios 23, versículos del 31 al 33. Comienza diciendo, no mires al vino cuando rojea. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Mire ahora el versículo 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Tenemos que mirar, hermanos.
Hace poco yo les comento algunas cosas porque hace poco habíamos estado viendo una película de Disney, una última película, no recuerdo el nombre de esa película. Y bueno, la habíamos puesto para que la vea Caleb. No recuerdo, Luca es una película de un pez que se vuelve niño y todo parece como muy... No hay groserías, no hay nada del LGBT, no hay nada de esas cosas. Todo parece muy bien, pero mi esposa se acerca y me dice, porque yo no estaba viendo ahí con ellos, y me dice, esa película no es buena para Caleb. Porque en esa película la mamá del pescadito le dice, hijo, no quiero que te vayas más allá. Y el hijo agarra y dice, bueno, no sé, yo le voy a desobedecer a mi mamá, yo voy a hacer lo que quiero, yo voy a avanzar, voy a nadar por donde me da la gana. No es tan sana ni tan inocente como parece. Porque un niño que está mirando eso, ¿qué cosa aprende? A desobedecer al padre. A desobedecer al padre. Por eso tenemos que vigilar lo que ellos ven, lo que ellos escuchan, todo eso. Otra oración. Oramos para que el Señor les impida a ellos caminar por el pecado. ¿Cuántas veces hemos orado así también? Muy bien, entonces nosotros debemos hacer lo que Elí no hizo, estorbarles. Muy bien, Señor, yo oro a ti, Señor, derramo mi corazón delante tuyo, intercediendo por mi hijo para que no ande en el camino de pecado, pero yo le voy a estorbar. Yo le voy a estorbar para que ellos no puedan caminar por esa senda. Por eso es que en nuestra meditación del último domingo vimos pues el mal ejemplo de Elí y la reprensión del Señor. En 1 Samuel 2:29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y en 1 Samuel también, capítulo 3, versículo 13, y le mostraré, ya acá habla del juicio, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. Hermanos, tenemos que estorbar a nuestros hijos. Tenemos que estorbar, esa es la palabra. Miren, nuestro Padre Celestial nos trae el ejemplo, cómo es que Él obra con nosotros para que nosotros obremos con nuestros hijos. En Oseas capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Mira el versículo 6, como dice. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. El Señor estaba estorbando aquí el pecado del pueblo. El Señor estaba poniendo una barrera de espinos para que el pueblo no avance hacia mayores maldades. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Poner un cercado de espinos sobre ellos, para estorbarles y no pequen contra el Señor. No es solamente orar. Nosotros oramos también para que nuestros hijos respeten a las autoridades. Pero no los disciplinamos cuando no respetan a sus propios padres. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Si no honran a los padres, ellos no van a honrar a nadie. No van a honrar, no van a respetar a la policía, no van a respetar al juez, no van a respetar absolutamente a nadie. Porque si no respeta a la mamá y al papá, que son los más cercanos, que los ha protegido, que los ha guardado, que los ha curado durante enfermedades, que van a respetar a un extraño. Y hay muchas maneras en que los hijos pueden faltar el respeto a los padres, con sus palabras, con sus acciones y con sus actitudes. Si los padres no les enseñamos a los hijos a honrar a los padres, ellos no van a respetar pues a ninguna autoridad y nunca van a honrar a Dios.
Eso lo vimos pues en la vida de Elí y la manera como había criado sus hijos Ofni y Finés. Otra oración que hacemos es que oramos para que nuestros hijos huyan de la inmoralidad sexual. Que el Señor los guarde de la inmoralidad sexual. Nosotros vivimos en una sociedad completamente sexualizada. Yo recuerdo hace muchos años, hermanos, cerca de la escuela de donde estudiaba mi hija, había un kiosco de periódicos. Y en ese kiosco de periódicos había unas revistas que es solamente para adultos, pues, ¿no? O sea, ya era una cochinada todo eso que estaba ahí. Era sucio hasta lo extremo. Y yo me acerqué al dueño del puesto de periódico. Y le dije, ¿sabe qué? Acá a una cuadra hay un colegio donde estudian niños, adolescentes. Quita esa cosa que está allí. Esa indecencia. Era pornografía, hermanos. Era pornografía ahí. Colgada, 4 o 5 periódicos de esos pornográficos. Yo me acerqué y le dije, por favor, señor, quite usted eso de ahí porque acá hay niños. Y yo veo que ellos se detienen y están mirando esas cosas porque los niños iban solos a sus casas. Los que vivían cerca de ahí. Niños de 8 años, 10 años, como yo también a los 10 años me iba solo a la escuela, pero nunca vi tanta porquería como se ve ahora. Y el Señor no quiso hacerlo. ¿Saben qué hice? Dije, te voy a tomar foto a ti, a tu kiosco, y lo voy a publicar, y te voy a poner una denuncia en la municipalidad. Y el Señor tuvo que quitar sus periódicos de allí. Esa es la sociedad donde nosotros vivimos. Después, cuando estábamos caminando también por esa calle Carlos Izaguirre, había una clínica que trataba acerca de cirugía estética, eso para las mujeres. Hermanos, había un banner, era un edificio de 4 pisos, y había un banner desde el techo hasta el segundo piso, un banner inmenso, con una mujer desnuda de espaldas. Vivimos en una sociedad sexualizada y nosotros oramos para que nuestros hijos huyan de la inmoralidad sexual. Es una tarea bastante ardua. Bastante ardua. Pero si queremos que ellos huyan de la inmoralidad sexual, entonces debemos estorbarlos también para que no cometan inmoralidad sexual. Ya se los dije. Mi hijo quiere traer a su novia aquí a su cuarto a convivir, porque es su cuarto, dice que es su cuarto. No, acá las cosas no funcionan así. No funcionan así. Nosotros vivimos, hermanos, en una sociedad sexualizada y en una televisión también que es sexualizada. La moralidad se enseña a través de series como Friends, Amigos, esas series. Tenemos a niños que se amoldan a ese estilo hollywoodense de fornicación, de adulterio, de sexualidad implícita, sexualidad explícita, que encontramos en muchas series y programas de televisión. En esa serie Friends, una vez estaba leyendo yo, hermanos, un comentario, habían escrito un artículo. Ninguno de ellos es soltero, ninguno de ellos era casado, eran solteros. Pero había una actriz que hacía el papel de una de ellas, de Friends, que se ganaba el corazón de la audiencia, o de los que miraban, de los televidentes. Pero era una mujer que vivía en fornicación. Y cuando alguien criticaba la fornicación de ella, todo el mundo saltaba, porque todo el mundo la amaba. Hollywood ya había impregnado en la mente de muchos televidentes de que ella era una víctima o era un ejemplo o no era no sé qué cosa. Pero el punto era de que no se podía llamar fornicaria a esa actriz o ese papel que estaba ella actuando. ¿Qué dice la Escritura en 1 Corintios 6, 18? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, así como Isaac, cuando Abraham estaba buscando esposa para Isaac era lo que tenía que hacer, estaba meditando en el campo, mientras el mayordomo estaba llevándole a su esposa para que ellos se casen. Nuestros hijos tienen que aprender eso. A que la sexualidad se practica en el matrimonio, no fuera de él.
Hermanos, además de orar así, yo también creo que es pertinente enseñarle a nuestros hijos las diferentes ideologías y cosmovisiones ateas que se oponen a todo lo que es Dios. Enseñar también eso. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano, ¿y cómo podemos nosotros enseñarle a nuestros hijos si no conocemos esas filosofías? ¿Cómo puedo decirle a mi hijo: mira, hijo, la filosofía que está en el mundo, que es esta, es anticristiana porque la Biblia enseña de esta forma? Y para eso se necesitan dos cosas. Primero, conocer la Biblia. Y yo veo de que, como me dijo un pastor, y creo que se los comenté, en la iglesia ya no se enseña nada. Es un pastor que no vive aquí en Perú. Me dijo: en la iglesia ya tristemente no se enseña nada. No conocen la Biblia y no conocen las filosofías ateas, contrarias a Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo que puede hacer un padre que está en esa situación para educar a su hijo? Nada, nada. Su hijo va a ser arrastrado por allí. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Tenemos que hablar con nuestros hijos también de todas esas filosofías, todas esas cosmovisiones. Tenemos que hablarles aún de todas esas sectas supuestamente cristianas, pero que no lo son, para que ellos estén preparados. Para que ellos estén preparados. Para mí, hermanos, es una vergüenza que un cristiano vote por Biden, el hombre más abortero de toda la historia de los Estados Unidos. Obama era el bien abortero. Obama era un marxista sólido, es un marxista sólido, pero Biden es mucho más malo y perverso que él. Y que hayan cristianos y que pastores evangélicos hayan inducido el voto por esa clase de personas, para mí es muy lamentable. Pero los peruanos no estamos lejos de todo eso. No estamos lejos de todo eso. Hermanos, la meditación anterior y la meditación que hemos tenido hoy día han sido pues provocadas por el Señor al mostrarme cómo muchos profesantes de la fe cristiana defendían y animaban a otros hermanos en la fe a votar por un candidato cuya propuesta es contrario a lo que la ética bíblica enseña. Ahora pues, ¿qué será ética bíblica? Un pastor debe saber qué cosa es ética bíblica. Y si el hermano no tiene un pastor que le pueda instruir en lo que es ética bíblica, que busque un libro y que lo lea y aprenda lo que es ética bíblica. ¿Cómo pues van a criar a sus hijos aquellos que están haciendo esas inducciones de votación? ¿Cómo los hijos de aquellos que votaron por Biden, cómo van a ser criados? ¿Cómo? ¿Soy un cristiano pro aborto? ¿Soy un cristiano pro feminismo? ¿Soy un cristiano pro eutanasia? ¿Soy un cristiano que aprueba que a alguien le quiten su propiedad contra su voluntad y se le entreguen a otro? Eso se llama robar. Pero tristemente los padres no lo entienden, lo ven en la Escritura, pero no se dan cuenta, no pueden aplicarlo a la situación en que nosotros vivimos en estos momentos. ¿Cómo criarán ellos a sus hijos, pues? ¿Cómo criarán a sus hijos aquellos que también los crían en el odio hacia ciertas personas cuando no hay nada comprobado judicialmente contra ellas? ¿Cómo van a criar a sus hijos? Definitivamente de una forma distinta como yo crío a los míos. Definitivamente distinta como yo crío a los míos. Hermanos, la crianza piadosa de los hijos no asegura la salvación de sus almas, porque eso descansa en el Señor. Eso ya se los he dicho. Pero debemos recordar las palabras de Dios cuando Él dice en Deuteronomio 4:40, Él dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy,
para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Cuando hemos estudiado nosotros la teología del pacto, hemos visto, hermanos, de que había bonanza en Israel mientras ellos estaban obedeciendo al Señor. No eran salvos todos, pero había bonanza. Tenían trabajo, tenían el fruto de la vid, tenían el fruto de sus tierras, el fruto de su ganado. Sus enemigos no los atacaban. Había bonanza. No eran salvos, pero vivían bien. Yo lo que les digo, hermanos, es cuando un incrédulo guarda los mandamientos de Dios, cuando un incrédulo, por ejemplo, no fornica, no adultera, nunca se va a contagiar de ninguna enfermedad que le puede causar la muerte. Cuando un incrédulo no roba, nunca va a terminar en una cárcel. Lo que les digo es, aun cuando una persona sin ser creyente guarda los mandamientos de Dios, le va bien. Le va bien. Le va bien. Crecen responsables con ellos, responsables con sus padres, responsables con su nación. Hay muchos grandes gobernantes que ha tenido el mundo y ellos no han sido necesariamente cristianos. ¿Por qué? Yo por eso siempre les digo a ustedes que el cristiano es más que un conservador. Un conservador, alguien que puede defender el matrimonio, que puede defender a los hijos de tantas perversidades que quieren hacer ahora, no necesariamente es cristiano. Puede ser un agnóstico. También hay ateos que son conservadores. Pero un cristiano es más. Porque no es que sea un conservador, es un cristiano, es alguien que tiene escrita la ley de Dios en su corazón, es alguien que es capaz de obedecer esa ley, esos mandamientos, esos estatutos. Y en obediencia a esos estatutos crían de esa manera a sus hijos, hombres de bien. Y también en la palabra del Señor, confiando en que esa palabra no regresará vacía, terminarán también en la gloria junto con nosotros. De Deuteronomio 4:40, Matthew Henry escribe el siguiente comentario. Y ya con esto termino. Moisés confirma el seguro beneficio y las ventajas de la obediencia. El argumento lo había comenzado en el versículo 1. Para que viváis y entréis y poseáis la tierra. Y lo concluye en el versículo 40, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Les recuerda que la prosperidad dependerá de su piedad. Apostatar de Dios indudablemente será la ruina de su nación. Y así era, hermanos, con los israelitas incrédulos. Mientras obedecían al Señor les iba bien. Mientras nuestros hijos no sean salvados y obedezcan al Señor, les va a ir bien. No sabemos cuándo es que el Señor los vaya a salvar. Si los salva a los 5 años, a los 10 años o a los 40 años, como a mí. Pero les va a ir bien todos esos años. Van a ser hombres de bien. La sociedad los verá como ejemplares, hombres que no pisan la cárcel, hombres que conocen todo. Les va a ir bien. Van a ser distintos a los de su generación. No serán creyentes, pero serán distintos. Hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad por delante. Y así como oramos por todas estas peticiones en favor de nuestros hijos delante de Dios, también estamos llamados a participar en todo lo que nosotros le pedimos a Dios. Acuérdese, los hijos son el fruto de lo que nosotros finalmente les enseñamos. Y tenemos que dar cuenta un día al Señor si le obedecimos nosotros o no le obedecimos nosotros. Y si descuidamos este deber, hermanos, nosotros vamos a ser participantes de la desgracia de ellos. Por eso es que la Escritura dice, el que no disciplina a su hijo no le ama, le aborrece. Que el Señor nos ayude, hermanos, como padres cristianos. Vamos a orar.